Nada más. Muy bien. Vamos entonces con la primera parte. Vamos a estar en dos partes. Hoy día la sala Zoom ilimitada no se pudo programar, así que vamos a tener dos partes de lectura. Esta primera parte que durará 40 minutos, de ahí salimos, nos volvemos a conectar al mismo link, y la otra segunda parte que durará hasta el tiempo que termine la lectura. Eso, así que bueno. A ver, vamos a ver. ¿Pueden ver el PPT? No, no. Ahora ya en de poder. Sí, Se ve, ¿verdad? Muy bien. sí, sí. Genial. Quería compartirles nada más antes de ir al resumen de manera puntual. El martes habíamos hablado un poco de Santiago Ramón y Cajal como un pensamiento disparador de lo que nosotros llamamos como los mordientes de la acción eficaz. Y ahora les quería compartir algo que me pareció oportuno con los personajes que vamos viendo, y es el tema de la elegancia, ¿sí? A veces nosotros tomamos la elegancia como si fuera una especie de atributo de cualidad designada para las personas que se visten bien. Siempre tenemos, o la mayoría de nosotros a veces hemos adquirido esa idea de elegancia. Sin embargo, la elegancia es una cualidad, es una virtud humana, ¿sí? Y José Ortega y Gasset, un gran filósofo español, tiene unos libros bellísimos, su modo de escribir era fenomenal y unas profundidades a las que podía acceder con su pensamiento muy grandes. Nos habla acerca de la elegancia, algo muy importante. Entonces, les leo textualmente. Cita Ortega y Gasset. La elegancia es una sutil cualidad, gracia, virtud o valor que puede residir en cosas de la más variada condición. En la matemática hay soluciones elegantes y en la literatura elegantes expresiones. Pueden ser elegantes ciertos utensilios y manufacturas humanas, la forma de un jarrón, la línea de un automóvil, la fachada de un edificio, el gáblibo de un yate, el corte de un vestido. Pero también son elegantes ciertas cosas de la naturaleza, el perfil de una serranía, y continúa. El ser humano puede poseer la elegancia en la figura de su cuerpo, pero también en su alma o modo de ser, y hay gestos elegantes y hay acciones que lo son. ¿Por qué traigo a colación esto? La palabra elegancia proviene del latín elegere, que significa elegir. Entonces, como nosotros podemos intuir, una persona elegante es una persona que tiene la capacidad de elegir y de elegir cosas que le lleven al bien, sobre todo. En cosas concretas, por ejemplo, una persona elegante puede ser aquella que elige entre dos cosas la mejor o la que hace más bien, ¿no es cierto? Podríamos hablar de la elegancia que nosotros tenemos en el comer, por ejemplo. Una persona que sabe alimentarse es mucho más elegante que la que elige alimentarse mal. Una persona que sabe elegir sus amistades es mucho más elegante que una persona que no lo sabe. Igual podríamos nosotros hablar con las lecturas que hacemos, con las cosas que vemos, con las personas que frecuentamos, con los tiempos libres en que los ocupamos. En todo momento podemos nosotros tener actitudes elegantes o actitudes nada elegantes. La cuestión es elegir bien. Entonces no nos hace elegantes el vestido, nos hace elegantes un modo de ser en la vida, un ethos, como habíamos hablado ayer. Y esto lo traigo a colación porque la elegancia se cultiva, igual como cultivamos cualquier espíritu, cualquier virtud del alma. Y a mí me resultaba, y algo que no lo podía expresar cuando leíamos el capítulo pasado, y con eso retomo el resumen del capítulo que viene, capítulo 14. Una de las cosas que a mí me molestaba un poco del personaje, de este personaje medio oscuro como es Castillo, es que es un personaje muy poco elegante. Entre cosas buenas, siempre elige las malas, Castillo, ¿no? Entre ser una persona que cultiva la virtud, hace todo lo contrario. Entre escoger amistades buenas, se lo lleva con las amistades que no le conducen a tanto bien. Entonces, una persona poco elegante. Podría decir lo contrario de Arbenz, que me parece una persona altamente elegante desde el modo en que elige a su esposa, ¿no? Como María Vilanova, que me parece una persona muy elegante. Y no hablo de vestiduras, ni de nada ni que viste con oro o con plata. No, su actitud de vida es una actitud elegante. Elige cosas buenas. Entonces, en esa sintonía, habíamos leído en el capítulo 13 brevemente
percepción del doctor Efrén García Ardiles, que recordemos fue casado con Miss Guatemala porque cuando ella tenía 15 años le abusa sexualmente y tienen un hijo, ¿no? El papá, recordemos, le obliga a que él se case con su hija y bueno, mantienen un matrimonio que como él mismo cuenta es un completo fracaso. Desde el día que Miss Guatemala va a vivir con él, nunca se llegaron a acostar juntos, dormían en camas separadas. Antes de eso, me parece que podía ayudarnos como pasar un recorrido en imágenes de lo que estaba pasando en ese tiempo. Son recortes de diarios o de panfletos que circulaban tanto en Guatemala como este que circulaba en Honduras, que tenía que ver con la frutera, todo con respecto a la United Fruit, ¿no? Distintos modos de concebir esta empresa. Vemos este cartelito que dice la huelga de 50.000 trabajadores hondureños explotados por más de 50 años por el monopolio de la United Fruit es una causa justa. No se les permite organización sindical, no tienen leyes ni código de trabajo. Ayúdenlos, no permitan que una empresa extranjera se burle del hambre y la miseria de un pueblo. Miren lo difícil que era. Y justamente este era el contexto que quería cambiar Arbenz, ¿no? Quería darles un sindicato, quería hacer leyes de trabajo. Y bueno, la United Fruit Company, Compañía Agrícola de Guatemala y la Gran Flota Blanca saludan al pueblo de Guatemala y le desean trabajo, prosperidad y paz. Qué caraduras, ¿no? Estas eran sátiras que comenzaron a circular en ese entonces, en los años 50, alrededor de la frutera, donde le ponían al logo de la banana, ¿no? La United Fruit, unido a una especie de pistola, ¿no? Es una sátira súper fuerte que en parte refiere a los asesinos, ¿no? Es decir, personas que explotaban tierras, que explotaban personas y que no les importaba nada con tal de mantener el capital, ¿no? El monopolio comercial. Aquí tenemos un cartel colgado en la época de Arbenz y que dice, el presidente Arbenz cumple, campesino, he aquí tu tierra, defiéndela, cuídala, cultívala. En este gran proyecto de Arbenz de buscar que las tierras improductivas sean devueltas a los campesinos y que su gobierno se convierta en un capitalismo como en los Estados Unidos, ¿no? Estos eran los carteles que circulaban. Y las noticias comenzaron a salir en su gobierno. Las tierras se entregarán a los campesinos en propiedad. Embargan bienes de Weir y Rosenberg, ¿no? Comienza este periodo abundante, muy bonito de esta especie de revolución agrícola, que sin embargo termina con la salida de Arbenz del poder, ya sabemos por qué, flujos de la United Fruit y de este gran empresario que logra corromperlo de la prensa norteamericana, y vemos otro anuncio en Prensa Libre que dice, Arbenz dejó el poder, lo sucede el coronel Díaz, un coronel en transición. La frutera comienza a poner condiciones ya cuando asumen los nuevos poderes, no aceptan lo que el Estado les proponía y al final tenemos esta imagen fuerte que es justamente a Arbenz, como lo leímos en el último capítulo, deportado, sacado hacia México y justo antes de salir en el aeropuerto le piden que se desnude completamente por orden de Castillo Armas porque le encantaba ver a sus opositores haciendo el ridículo, ¿no? Imagínense todo un expresidente así, completamente desnudo. Qué terrible. Y bueno, terminamos esta pintura, nos había presentado Tati la última reunión de Diego Rivera, de un pintor que un poco trataba de retratar lo que sucedía en ese entonces en Guatemala, ¿no? Ahí tenemos un poquito quiénes están, tenemos en el centro el secretario de Estado de Estados Unidos, John Foster Dulles, le da la mano a Castillo Armas, que ya sabemos tenía un bigote hitleriano. El jefe de la CIA también está ahí, Allen Dulles, y el embajador estadounidense en Guatemala, John Peurifoy, están regalando dinero a los comandantes militares, como ven por acá, miren la manito aquí dándoles plata por abajo, mientras que los indígenas trabajan como esclavos cargando los barcos de la United Fruit, que está aquí con la bandera estadounidense, y algunos de asesinatos, ¿no? Incluso una bomba representada como una cara, ¿no? La iglesia también bendiciendo a los muertos, ¿no? Es una atrocidad, en fin, poca como dice la barbarie. Y bueno, habíamos terminado el capítulo 13. Efren había sido perseguido, recordemos, al igual que todos los que apoyaron en su gobierno a Arbenz. Esa persecución le llevó a estar 2 semanas preso. Después es liberado. Él dice que por la amistad que tuvo con Castillo cuando los dos eran cadetes y estudiaban juntos, ¿no?
Sin embargo, él está completamente fuera de lugar porque no entiende cómo la realidad estaba tan tergiversada. Mientras él veía lo que estaba pasando en Guatemala, la barbarie que estaba ocurriendo, gente presa, quemando libros, explotados, o todo entregado a la frutera, Castillo Armas era visto como el gran liberacionista, ¿no? Apoyado por la Iglesia Católica, incluso un Cristo salido ahí en procesión con traje militar, apoyado por la CIA, apoyado por la United Fruit, condecorado e invitado a Estados Unidos, llevado a grandes universidades como la Columbia y nombrado doctor honoris causa. ¿No? ¿Qué pasaba con la historia? ¿No? Es decir, la historia que estaban contando era una completa tergiversación. Entonces, él a veces se llega a culpar, dice, esto que me está pasando, esta desgracia, ¿será porque yo fui culpable? ¿Será que Miss Guatemala fue la que me sedujo diabólicamente? ¿Es culpa de Castillo? Y bueno, ya nos damos cuenta que es culpa de cómo vivimos en la vida, nuestras acciones. Y listo, quisiera terminar este breve resumen contándoles un poquito lo que leímos la vez pasada, que me parece una de las tesis centrales del libro, que es justamente la que nos figura en la página 129 que dice, ¿no? Justamente Efrén García Ardiles, indignado por esta realidad que ve, se pregunta, ¿era la historia esa fantástica tergiversación de la realidad? ¿La conversión en mito y ficción de los hechos reales y concretos? ¿Era esa la historia que leíamos y estudiábamos? ¿Los héroes que admirábamos? ¿Un amasijo de mentiras convertidas en verdades por gigantescas conspiraciones de los poderosos contra los pobres diablos como él y como cara de hacha? Ese circo de farsantes eran los héroes de los pueblos que reverenciaban. Sentí una especie de vértigo y su cabeza parecía a punto de reventar. Bien, nos confronta a todos, ¿no? La historia que estudiamos, ¿es la realidad? ¿En medio de qué fantasmas vivimos? Gran pregunta. Bueno, y así comenzamos entonces, continuamos con el capítulo 14. Así que ahí vamos. Nievecita, no sé si nos podrías ir leyendo, por favor. Estás con muteada, por si acaso. Aunque no sé si estabas por ahí. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Ahí sí. Ya, desde el pasillo, ¿no? Sí, empezamos del capítulo 14. El pasillo seguía oscuro y desierto, con la excepción de aquella lucecita del fondo donde, según había explicado Enrique al dominicano, estaban la cocina y el comedor. Tardan un poco, dijo Enrique consultando de nuevo su reloj con ayuda del encendedor. El dominicano no le respondió. Estaba sudando, pese a que no hacía mucho calor. No había vuelto a estar en ese estado de efervescencia y expectativa de exacerbamiento nervioso desde los años de México, cuando tuvo que participar en alguno de aquellos asesinatos disfrazados de accidentes ordenados por el generalísimo Trujillo. Déjenme, voy a bajar el volumen del celular. Ujú. ¿Dónde estaba? No, accidentes de una. Pero tenía la absoluta seguridad de que esto era mucho más importante que todo lo que había hecho hasta ahora para complacer al jefe. Menos mal que la colaboración de Enrique había sido decisiva. ¿Saldrían las cosas como éste soñaba? Era enormemente ambicioso y pensaba que en el vacío que se crearía, su sueño, alcanzar la presidencia de la República, se haría realidad. Él tenía sus dudas y Mike Laporta también. Pero en fin, nada era imposible en esta vida. ¿Sería cierto que el presidente Castillo Armas le había puesto ese sobrenombre horrible, el Jayán? Ahí están, oyó susurrar a Enrique. Efectivamente, a su derecha se acababa de abrir una puerta. Un chorro de luz iluminó el jardincito con aquella acacia solitaria, y había salido una pareja que, andando despacio, venía ahora hacia ellos. Si iban al comedor, tendrían que pasar delante de los dos, casi tocándolos. Dame el fusil, oyó decir a Enrique. Lo haré yo, repuso el dominicano al instante, pensando que así cumpliría mejor con el generalísimo, y repitió como para darse ánimos, yo.
Quítale el seguro, entonces, dijo Enrique, inclinándose para hacerlo él mismo. Ya está. La pareja atravesaba ahora el minúsculo jardincito y el dominicano oyó a la mujer exclamando con una sorpresa mezclada de indignación: ¿por qué no han prendido las luces? ¿Y dónde están los sirvientes? Y la guardia, exclamó él. Se habían parado en seco, miraban a todos lados. Él se había dado la vuelta y parecía decidido a correr de nuevo hacia el interior de la casa de la que habían salido. Desde la oscuridad, el dominicano le apuntó y disparó. El tiro sonó muy fuerte y retumbó en el pasadizo. Disparó por segunda vez y al instante estalló el grito y el llanto histérico de la mujer, que se había dejado caer en el suelo junto al hombre tendido. Vamos, vamos rápido, dijo Enrique, cogiendo a su compañero del brazo y arrastrándolo. Este dejó el fusil en el suelo y se dejó llevar. A pasos muy rápidos, casi corriendo, deshicieron el trayecto, deshicieron el trayecto que habían hecho para entrar a la casa presidencial. Cuando Enrique abrió la puertecita disimulada en el muro que aquella esquina de la Sexta Avenida, vieron que allí estaba el auto negro que conducía el cubano Ricardo Bonachea León. Ahí tienes tu carro, dijo Enrique. Te doy 1 hora para que saques a la doña de aquí. Ni un minuto más. Dentro de 1 hora en punto la mandaré a arrestar. El, el nuevo agregado militar dominicano en Guatemala, el flamante teniente coronel Johnny Aves García, llegó a este país casi clandestinamente. No había prevenido el embajador de su llegada. No había, ay no, al embajador de su llegada. Recordemos, Tontas. perdón, recordemos, Johnny Aves García es el enviado del generalísimo Trujillo, ¿no? Si se acuerdan, este es su mano derecha, Ujú. para ver a Castillo Armas. Sí, listo, Llegó a, sigamos. llegó a este país casi clandestinamente. No había prevenido al embajador de su llegada. Tomó un taxi en el aeropuerto de La Aurora y ordenó al chofer que lo llevara a la Sexta Avenida, a la mansión de San Francisco, un hotelito de medio pelo que él convertiría pronto en su centro de operaciones. Preguntó al encargado del registro si aquí en la ciudad había algún templo Rosacruz y cómo aquel lo miró desconcertado. Sin comprender, le dijo: no se preocupe, olvídese. Luego de sacar las pocas ropas que llevaba en la maleta y colgarlas en el viejo ropero de su habitación, llamó por teléfono a Carlos Gacel Castro, temiendo que la única persona que conocía en el país ya no estuviera allí. Pero tuvo suerte, aquel mismo contestó el teléfono. Se sorprendió mucho de que Aves García estuviera en Guatemala y de inmediato aceptó su invitación para que cenaran juntos. Pasaría a recogerlo a la mansión de San Francisco a las 8 de la noche. Carlos Gacel Castro no era guatemalteco, sino cubano. Aves García lo había conocido en México, cuando, becado por Trujillo, estudiaba aquellos cursos policiales y espiaba para el generalísimo a los exiliados dominicanos en el país azteca. Gacel Castro, exiliado también, conocía y frecuentaba a aquellos. Como Castro se jactaba de ser el hombre más feo del mundo, a Aves García le había caído bien desde el primer día. Comparado con ese engendro, cualquiera, incluso él, resultaba presentable. Gacel era alto, fornido, blancón, con una cara grandota y desproporcionada, llena de marcas de viruela, orejas, nariz y boca desmedidas y unas manzanas y patas de orangután que, añadidas a su llamativa vestimenta tropical, hacían de él un personaje vistoso y repelente.
Lo peor de todo eran sus ojos helados y amarillentos, que escudriñaban a las personas, sobre todo a las mujeres, con agresiva impertinencia. Caminaba con matonería, luciendo su fuerza física y usaba unos pantalones ajustados que le hacían resaltar el trasero. Había sido pandillero, había sido pandillero en La Habana y como tenía las manos manchadas de sangre, debió huir de su país para no ir de nuevo a la cárcel, donde había pasado ya algunos meses. Pero Aves García no había querido enterarse de mucho más cuando lo conoció en México y empezó a utilizarlo. Como andaba siempre en apuros económicos, consiguió que Trujillo le pasara una pequeña mensualidad, más un regalo especial cuando, además de informar, actuaba en acciones violentas y sin dejar huellas contra algún exiliado. Luego había tenido que escapar también de México, porque el gobierno estuvo a punto de extraditarlo a Cuba, donde lo reclamaba la justicia. Por eso Johnny Aves tenía su teléfono. Gacel se había conseguido un trabajito aquí, de matón y soplón, en la seguridad del Estado que dirigía el teniente coronel Enrique Trinidad Oliva. Gacel vino a recogerlo puntualmente a las 8. Fueron a cenar a una pequeña fonda donde antes de las tortillas y el pollito al horno con chile, se tomaron varias cervezas. Cuando el cubano supo que su amigo era ahora teniente coronel e iba a ser agregado militar de su país en Guatemala, se le encendieron los ojos. Le dio un abrazo de felicitación. Si te puedo, si te puedo servir en algo, estoy a tus órdenes, chico, le dijo. Claro que puedes, le respondió Johnny Aves. Te pasaré $200 mensuales, salvo trabajos especiales por los que te pagaré más. Y ahora vamos a donde se toma mejor el pulso a los países. No has perdido la costumbre, compadre, acotó Gacel, pero no te hagas ilusiones. Las casas de putas de aquí son de velorio. Los burdeles, los burdeles eran la gran debilidad del antiguo periodista hípico. Los visitaba con frecuencia y allí recogía muchas informaciones y se hacía una idea de cómo andaban las cosas en la ciudad. Se sentía bien, cómodo y a gusto en esos antros llenos de humo, apestando a alcohol y sudor, entre hombres medio borrachos y agresivos, y mujeres con las que no tenía que fingir, sino abre las piernas, préstame el ojete, déjame gozar, putilla. No era muy fácil que las putas le chuparan el pito. Había que negociarlo cada... Me están haciendo colorear leyendo esto. Uf, Justo te ha tocado, Nieves. Ya acabas, un párrafo más. no era muy fácil que las putas le chuparan el pito. Había que negociarlo cada vez y a menudo no querían. En cambio, ninguna hacía ascos a que él les chupara la raja. Era su vicio, un vicio peligroso. Por supuesto, se lo habían advertido muchas veces. Te pueden contagiar una sífilis o cualquier otra infección. Casi todas estas putillas están quemadas, pero a él no le importaba. Le gustaba el riesgo, todos los riesgos y sobre todo este, que lo hacía gozar. Gracias, Nieves. Ricky, ¿nos puede ayudar, porfas? Ya a ver, estoy en el teléfono, a ver si es que alcanzo a leer. ¿Quieres el aumento un poco? Ahí, Sí, ya le amplio también. buenísimo. A ver, espérame, más bien voy a voltear la pantalla Muy bien. porque sí se ve mejor. Sí, ahí está. Ok, ¿de dónde? Gacel, desde aquí es donde te relleno. Ya. Gassel conocía los
burdeles de la ciudad de Guatemala al dedillo, que andaban la mayoría esparcidos por el barrio promiscuo de Gerona. No eran tan animados y violentos como los de México, y estaban años luz de los de Ciudad Trujillo. Con sus alegres merengues, su música atronadora y las lenguas sueltas, atrevidas y risueñas de las putas dominicanas. Las de aquí eran más hoscas, ajenas, y había entre ellas algunas inditas que hablaban en sus dialectos y apenas chapurreaban el español. Gassel llevó a Aves a un bar prostíbulo en una callejuela de Gerona, que regentaba una señora llamada Miriam, con su larga cabellera teñida de pelirrojo o de rubio platinado, según la ocasión. Él se llevó a la cama a una negrita de Belice que mezclaba el español con un inglés muy masticado. Encantada le abrió las piernas y permitió que metiera su lengua en esa cavidad rojiza y húmeda, que apestaba riquísimo. Cuando al amanecer Gacé lo dejó en la mansión de San Francisco, Aves García había aprendido dos cosas sobre Guatemala. Todo el mundo hablaba mal del presidente Castillo Armas y entre los muchos chismes políticos que corrían, nadie apostaba un quetzal por su vida. También que aunque las putas guatemaltecas dejaran mucho que desear, el ron de Zacapa era tan bueno como el dominicano. Todo tardó un par de días en presentarse a su embajada, pero en esas 48 horas no perdió el tiempo. Estuvo trabajando, tomando el pulso a esa ciudad desconocida y a su gente. Leía todos los periódicos de cabo a rabo, desde el Imparcial hasta el Diario de Centroamérica, pasando por Prensa Libre y La Hora. Escuchaba las noticias en Radio Nacional, la TGW y Radio Morse, y caminaba sin cesar por las calles, plazas, parques, hundiéndose de tanto en tanto en los cafés y cantinas que encontraba al paso. Metía conversación a la gente, y aunque no era fácil, muchos lo miraban con desconfianza al escuchar su acento forastero. Le sacaba algunos datos, regresaba al anochecer a su hotel, rendido de cansancio y convencido de algo que había ya advertido la primera noche, en sus conversaciones con Carlos García Castro. Castillo Armas no era querido por nadie. Muchos pensaban que era un hombrecillo desprovisto de carácter y autoridad, una mediocridad sin atenuantes, al que solo un puñadito de íntimos, generalmente oportunistas y come mierdas, respetaba. Sus convicciones anticomunistas ni siquiera eran tan firmes porque ahora, al parecer, hasta hablaba de devolver algunas de las tierras arrebatadas a los indios. No lo había hecho todavía, pero el rumor era creciente, sin duda propalado por sus enemigos. Y todo el mundo decía que estaba embelesado con su querida y que era Marta la que hacía y deshacía. Incluso en las altas decisiones de gobierno. ¿Qué diferencia con el generalísimo Trujillo? ¿Quién se atrevía en la República Dominicana a hablar mal de él, como como hacía aquí la gente? Incluso en las cantinas contra Castillo Armas,
Por eso había tanto desorden, tanta incertidumbre en la ciudad de Guatemala. Por eso nadie parecía pensar que las cosas pudieran continuar así por tiempo indefinido. Al tercer día se presentó en la embajada dominicana. Su presencia sorprendió a todo el mundo, empezando por el embajador Gilberto Morillo, Gilberto Morillo Soto, un psiquiatra de renombre en su país, que conocía ya su nombramiento. Estaba esperándolo. Habrían ido a recogerlo al aeropuerto si hubieran sabido la hora de su llegada. No se preocupe, el embajador, eh, le respondió Aves García. Quería echar un vistazo a la ciudad, tomar algunos contactos antes de ponerme a trabajar. Murillo Soto le mostró el despacho que le había preparado en el local de la embajada. Él se lo agradeció, advirtiéndole al mismo tiempo que no vendría aquí con frecuencia, pues la misión que le habían encargado lo tendría mucho tiempo en la calle o viajando por el interior del país. Y de inmediato, Aves García pidió que le consiguieran entrevistas con dos altos funcionarios del gobierno guatemalteco a quienes querían saludar personalmente. Carlos Lemus, jefe civil de la Seguridad Ciudadana, y el teniente coronel Enrique Trinidad Oliva, encargado de todos los organismos de orden público y la salvaguarda del régimen. Ambos funcionarios le dieron cita casi de inmediato, en tanto que su entrevista con Carlos Lemus lo dejó decepcionado. Le pareció un burócrata incapaz de pensar por sí mismo, tan cauteloso que no se atrevía a dar una opinión personal sobre nada y solo respondía a sus preguntas con lugares comunes y vaguedades. Aves García quedó encantado con el teniente coronel Enrique Trinidad Oliva. Era un hombre flaco y alargado, de piel bastante oscura y una boca enorme de cocodrilo, en el que en el acto se reconocía un hombre de acción por su ambicioso un ambicioso resuelto que respondía con claridad, pues tenía un pensamiento propio y, como el mismo Aves García, se atrevía a hablar sin tapujos y a arriesgarse. Le había llevado una botella de ron dominicano, para que vea usted que es tan bueno como el mejor ron de Zacapa y en el Coronel. Y él le hizo abrir la botella de inmediato. Pese a no ser ni hacer aún mediodía, brindaron y se tomaron en el curso de la conversación 2 o 3 copas cada uno. Después Oliva lo invitó a almorzar en el Largar, en un restaurante de platos típicos guatemaltecos. Ese Ricky. Trinidad Oliva era un gran admirador